Sí, escuchando la no, armonía ahí, ¿no? estaba usted mencionando que teníamos que presentar como una prédica, Sí, por favor. ya, sí, lo voy a repetir. Los que Está en tienen, el por ejemplo, sílabo. yo hablo siempre de dones, los que tienen el don de la enseñanza, hagan una clase creativa con los puntos que estamos desarrollando hasta la séptima clase. ¿Está bien? Usted ya tiene el sílabus, que ya les he mandado, y tienen los otros trabajos pendientes también que están en el sílabo, que tienen que hacerlo. Vayan desarrollándole. Ya le mandé el libro también por PDF, así que ahí tiene muchas tareitas que realizar. Pero lo más importante para mí es lo que usted va a exponer. Aquellos que tienen, vuelvo a repetir, el don de la enseñanza, una enseñanza creativa, con los puntos que hemos desarrollado. Puedes utilizar alguna historia bíblica y ahí desarrollarlo. Y otros que tienen el don de la predicación, entonces también, pero siempre trátelo, cuando se trata de la enseñanza, para que usted no se sienta mal, trate de buscar 2 o 3 personas, ya sea hermanos o tu propia familia, que pueden escuchar tu enseñanza, ¿ya? O si tienes predicación, hazlo en grupos pequeños, en la iglesia, grábate, y quiero ver esos puntos también desarrollados. Solo 20 minutos, ¿ya? Tanto oral como escrito, me lo manda a mi correo. ¿Estamos? Correcto. Y esa va a ser su nota como su tesis final. Quiero saber, y ahí vamos a discernir la convicción de lo que usted está hablando. ¿Ya, hermanos? Y vamos a tener la observación de vida para que podamos ser buenos servidores del Señor. Lo importante es que usted, esta forma de enseñarles a ustedes es para mí mucho más importante, ¿no? Que esas cosas prácticas. Porque yo ya pasé por muchos seminarios y todo pues siempre memorizar, que es bueno hacerlo, pero en la práctica era muy distante a la enseñanza. Entonces, hoy vamos a aprovechar este tiempo, ¿ya? En el break que quieren conversar, lo hacemos. Ahora sí, vamos empezando esta clase del día de hoy, continuando con lo que nos habíamos quedado. Hoy vamos a terminar esta primera parte y vamos a hablar de la justificación. La justificación. Vamos a compartir aquí ahorita. En el break vamos a llamar por lista, ¿ya? Bien, hermanos. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, pastor. Gracias. Vamos a hablar de la justicia. Vamos a hablar de la justicia. Empezamos así la tercera clase de soteriología, hablando de la justicia. La justicia aparece con gran frecuencia en las escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter. Miren esas palabras, ¿ya? La justicia es coherente con el carácter de Dios y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, es decir, lo que está opuesto a su carácter. La justicia de Dios va a juzgar todo lo que está opuesto a su carácter, que es el pecado. Y el pecado es desobediencia, es no dar al blanco, como se dice muchas veces. En el hombre es también lo opuesto a la anomia, o decir, opuesto al pecado. Vamos a leer la Biblia en Primera de Juan, todos con su Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, perdón, 3, versículo 4 al 7. ¿Alguien lo tiene, por favor? Primera de Juan 3. Sí, sí, pastor. Lo leo. Ya, de 4 al 7, por favor, sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. Amén. En el hombre es también lo opuesto a la anomia, o decir, opuesto al pecado. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan, en su primer capítulo, capítulo 3, perdón, versículo 4, dice que todo el que peca desobedece la ley. El que peca desobedece a la ley. Usted dirá, pero pastor, no estamos bajo el pecado. Perfecto, no estamos bajo el pecado. Pero no significa, no estamos bajo la ley. Pero no significa que al no estar bajo la ley, porque somos salvos por gracia, no significa que la ley para nosotros ha caducado. No, al contrario.
siempre decimos y enseñamos que el cristiano, el creyente verdadero, ama obedecer la ley. No está bajo la ley, pero ama hacerlo. ¿Está bien? No como una justificación, no como obras para que nadie se gloríe, sino como un acto de amor hacia el Señor por lo que Él nos ha dejado. Por eso dice, todo el que peca desobedece la ley, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios, porque Dios dio la ley. Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni pecará nunca. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo, de Dios, y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Si decimos que somos amigos y queremos estar unidos a Él, no podemos ser del pecado algo natural en nuestras vidas, ni justificarlo sin siquiera. El incumplimiento de la palabra, más que de la ley ahora, es pecado contra Dios. Es decir, si yo permito que en mi iglesia o en tu familia el adulterio o la fornicación o la mentira sea algo ya natural, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Pecando contra Dios. Si tú le puedes dar muchas justificaciones humanas, puedes filosofar acerca del pecado o de la desobediencia, que es nuestra carne, qué podemos hacer, no somos perfectos, no somos santos. Es decir, tú puedes dar miles de justificaciones, pero eso no quita de ser pecado. Eso no quita de decir que no eres amigo de Dios. ¿Por qué? Porque justamente si dice que estar unido a Él, dice, el que me ama, dice, cumple los mandamientos. Dice Jesucristo, yo no lo digo. Dice, el que me ama, el que dice que me ama, el que dice que me sigue, el que dice que me cree en mí, debe amar y cumplir los mandamientos. Nuestra justicia es una justicia que Dios nos da, no por los hechos humanos, sino por la obra de Dios. Seguimos. Con independencia del hombre, Dios ha revelado su justicia en el juicio exhaustivo y eliminación del pecado y del estado con el que estaba conectado el pecado en el hombre. Esto se realizó asumiendo el Hijo de Dios, naturaleza de hombre, viniendo a formar parte de la raza humana, aunque sin pecado alguno en él, y tomando en la cruz vicariamente el lugar del hombre bajo la maldición de la ley, siendo hecho pecado y glorificando a Dios al llevar el juicio del pecado. Es decir, Jesucristo se hizo como nosotros, es el Hijo de Dios, es Dios también, por nuestro pecado fue a la cruz para cumplir la maldición de la ley. Siendo Él sin pecado, ¿verdad? Tomó nuestro lugar y Dios, Dios vio a Jesucristo y porque vio a su Hijo entregar su vida por nosotros, a nosotros nos hace justicia. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Él fue vicario por nosotros. Y esto es lo que glorificó a Dios. ¿Ya? Entonces, los buenos creyentes en Cristo Jesús son los que glorificamos a Dios porque estamos manteniéndonos en nuestro estado de gracia y apartándonos del pecado. ¿Por qué? Porque el juicio ya fue cancelado por el sacrificio de Jesucristo. Vamos a Romanos, un instante. Vamos a Romanos, como dice allí, 3, 21 al 26. Leo. Por favor. Sí. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 dice: la justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Pregunta directa, a ver, que me respondan cualquiera de ustedes. ¿Cómo Dios nos ha mostrado del cómo podemos ser justos ante Él? ¿Cómo Dios nos ha mostrado
¿cómo podemos ser justos delante de Él? ¿Quién responde? Toda la Creyendo en, respuesta. Creyendo en su Hijo amado, Jesucristo, en su Hijo amado y manteniéndonos fieles a Él. A ver, ¿pueden repetir? Creyendo en su Hijo amado y manteniéndonos fieles a Él, ¿no? O sea, Ya. poniendo en obra todos sus mandatos. Amén. Entonces acá dice, cómo Dios nos hace justos ante Él sin el cumplimiento de la exigencia de la ley, simplemente por la fe en Jesucristo. Por las obras y los hechos de Jesucristo por nosotros, Pastor, puesta nuestra fe en Él, por la obra consumada de la cruz. Y eso Por es eso. una verdad para todo el que cree, sea quien fuere. o sea que por su gracia, el Señor, a medio de todo esto, de la propiciación, somos, digamos, perdonados ante el Señor, ¿cierto? Claro, la justicia de Dios, que debería ser para nosotros de juicio para la condenación, fue Justificado. anulada gracias al sacrificio de Jesucristo al cumplir toda la ley, por ser hijo de Dios, perfectamente obró a favor nuestro, entregando su vida hasta la muerte de cruz. Eso fue la satisfacción de Dios para que todo aquel que en Él cree no sea condenado. ¿Ya? O sea que Jesucristo tomó nuestro lugar en forma vicaria y nosotros al aceptar su sacrificio por la fe es que Dios nos declara su justicia hacia nuestras vidas. por la gloria de Dios. Claro. Entonces, según Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué fue la ley? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por nuestra culpa. Que maldito aquel que rompe la ley, ¿no? Que es colgado un madero, dice ahí en Filipenses también. Entonces, hermanos, es muy, muy importante que nosotros asumamos que lo que tú eres, de repente el gran predicador, el gran maestro, el gran pastor, el gran en tu iglesia, no son por tus méritos. Eso tenemos que recibirlo con humildad. Los títulos o los dones grandes que tú puedas tener no son comparables y nunca van a llegar ni a siquiera a la sombra del Señor, ¿ya? Ni a las huellas de Él que pueda dejar, el cual nosotros podemos decir, algo hice para justificar mi salvación. Amados hermanos, este es un acto de gratitud que nosotros debemos de vivir con un agradecimiento, eterno agradecimiento hacia el Señor. Porque por nosotros fue hecho maldición, pero Él fue colgado en el madero justamente por eso, para redimirnos de esta maldición. Así la justicia de Dios declarada y expresada en los santos, en Cristo, es la respuesta divina al hecho de que Cristo fue hecho pecado. Él era sin pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Dice que en Romanos 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Cristo nosotros. murió por nosotros, hermano. Eso tiene que tener valor. Valor para tu vida, valor cuando tú camines por la calle, siéntete pues liberado. La justicia de Dios no es una justicia de tu país, no es una justicia de tu empresa, no es una justicia social, es una justicia divina, hermano, que ningún hombre religioso con su religión, cualquiera que sea, así sea el mejor evangélico, puede alcanzar. Es la justicia de Dios para todo aquel que cree. Acá no hay que yo soy de Lima, que yo soy de provincia, que no sé, hermanos. Acá no interesa cuánta Biblia sepas, sino acá lo que interesa es que tú estés convencido que eres justificado por la justicia de la justicia de Dios por la obra de Jesucristo. Así la justicia declarada, expresada en los santos, se expresa a través de nuestras vidas. En la actualidad, la justicia de Dios es revelada en el Evangelio y apropiada por la fe. 1 Corintios 1:30 dice, Cristo nos es hecho justicia de Dios. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Continuamos. Pastor, Diga usted. disculpe, usted estaba mencionando que
cuando Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Ya. Y cuando Él resucitó, ¿no fue ya la finalización de la ley, pastor? Porque ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿no? Exactamente. Sí, el hecho de no vivir, que ya no estamos bajo la ley, no significa que para nosotros la ley no tiene significado. Al contrario, tiene mayor significado, mayor razón ahora, porque Jesucristo cumplió la ley para que nosotros que no podíamos cumplirlo, podemos ser justificados delante de Dios y alcanzar su justicia. Pero el hecho de que Jesucristo lo hizo por nosotros, ahora nosotros amamos lo que hacemos. ¿Usted ama a Dios? Sí, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Verdad? Todos decimos amamos a Dios, claro que sí. Pero dice, entonces, si eso es parte de la ley dice ama a Dios sobre todas las cosas. Digo a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no estamos bajo la ley, entonces no tenemos que cumplir el amar a Dios ni a nuestro prójimo. Claro que sí, porque también es parte de la ley. Porque Jesucristo, la ley se resume en dos cosas: amar a Dios y ama a tu prójimo. Eso es todo. O sea, si decimos que ya no estamos bajo la ley, entonces tendríamos justificación para no amar a Dios y a nuestro prójimo. Ya somos salvos por gracia para seguir pecando, porque ya no estamos bajo la ley. No, no es así, hermano. La ley tiene mayor significado, mejor significado. Ya no nos condena por la ley. No somos condenados, pero sí queremos amar el cumplir las leyes. Nada más. ¿Sí? ¿Está claro, hermano? O sea, no estamos bajo la ley para la condenación que significa Exacto, no. La ley ya Por no nos eso, puede condenar. por eso, porque si es que transgredimos y tenemos tiempo de arrepentirnos y Jesucristo nos perdona nuevamente, ¿no? Claro. Pero, o sea, se refiere a que por la condenación de la ley ya no estamos expuestos. No, ya no nos bajo la condena de la ley. A eso se refiere. Sí, no. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, amén. Y nosotros también estamos para cumplirla, pero no para justificación. Claro. ¿Ya? Amén. Según el diccionario de Alfonso Ward, dice, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, no existe una sola palabra en castellano equivalente a justicia. En hebreo se usaban los términos sedek, que está en masculino, y sedaka, en femenino, para expresar la idea de justicia, y sadik, para aquello que es derecho, recto y de acuerdo con una norma ética. Pero las implicaciones del término son múltiples y ricas, muy difíciles de encerrar en corta definición. El concepto de justicia se descubre mayormente en términos de relación en tres vertientes. Primera vertiente, la justicia en la relación entre Dios y el hombre, como dice ahí en el Salmo. Justo es Jehová en todos sus caminos. Salmo 119, 42. Y luego dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, la justicia es eterna y su ley es verdad. Entonces, ¿quién no quiere andar en la verdad? La justicia del carácter de Dios le hace incompatible con el pecado, por lo cual tiene que hacer juicio sobre este. Segunda vertiente, la justicia en las relaciones entre Dios y su pueblo. En cuanto al ser humano, el acto de fe de Abraham fue considerado como característico de que es justo. Dice allí, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, no favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es una relación entre Dios y su pueblo que también debemos de obrar con justicia. Y la justicia, la tercera vertiente, la justicia en las relaciones entre los hombres. Desde el punto de vista jurídico, se enseña en las escrituras que la ley debía aplicarse a todos por igual, sean pobres o ricos. Contra él, inocente y justo, no se debería levantar mentiras y por supuesto tampoco matarlo, como dice Levítico 19:36. Balanzas justas y pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, os he sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo se ve? La idea es que la justicia es la conformidad a una norma, el no desviarse de ella. La norma es no desviarse
de esa justicia. Según el diccionario de Jerusalén, que es un diccionario católico, dice así: en general, en el Antiguo Testamento, significa que Yahvé obra siempre conforme a las normas definidas por su propia naturaleza. Repetimos, Dios obra siempre conforme a las normas definidas por su naturaleza y por las relaciones voluntariamente por él contraídas. Es decir, las relaciones contraídas, cuando Dios te promete algo, es parte de su carácter el hacerlo cumplir. Así, cuando usted vea una promesa de Dios, que Dios le ha entregado a esto, a usted, crea que lo va a cumplir. Ser justo, porque está dentro de su justicia. Ser justo quiere decir obrar conforme al derecho, Mispak. No según normas abstractas o ideales abstractos, sino según normas concretas resultantes de la situación social de cada uno. Yahvé es justo, porque obra conforme a lo que él se espera y porque es el Dios de la alianza, gráficamente expresado así. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no hará justicia. Y en Deuteronomio dice, 32:4 dice: él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así que, hermanos amados, confiemos en lo que Dios es. Por su propia naturaleza es un Dios justo. No hay que renegar por las cosas que de repente no hacemos, pensando que Dios no nos atiende, Dios es injusto conmigo, como he escuchado decir, ¿no? Yo me porto bien, que yo no he hecho nada malo, nunca, no hay justo ni aún uno. Así que Dios ora de acuerdo a su justicia, para corregirnos también. Según Pablo, como en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuésemos hechos. Dice mucho eso, hermano. Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero en Cristo. No en tu justicia, en tus obras, no en tu comportamiento, no en que vives en una familia cristiana, no. Dios no te acepta por lo que has hecho o por los méritos que ha hecho alguien por ti, sino Dios te va a aceptar, aunque digas, bueno, yo he vivido en una familia cristiana y no sé qué cosa es el pecado, porque yo me he guardado de esto, así como el joven rico, ¿no? Cumplí todas las leyes, he amado a Dios, a mi prójimo, etc. ¿De qué me voy a arrepentir? Y he escuchado decir mucho de eso, y en un principio también lo dijo, pensaba así mi hijo, ¿no? Pero se dio cuenta de que no fue así, se dio cuenta, ¿no? Y él tuvo que entregar su vida a Cristo. Fue hecho justicia de Dios en Cristo. Es evidentemente una especie de cita. Prácticamente solo hallamos en Pablo la idea de justicia de Dios en Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Romanos 3:5, 21, 25 y 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, como lo vuelvo a repetir reiteradamente, no se trata de cuán bueno o acto puedo hacer, de cuánto cumplimiento de la ley puedo obrar en mí. Eso no son méritos para que digamos o creamos o sintamos que por mi buen testimonio ante Dios es que Dios a mí me bendice más. Tendrá cierta razón, pero no es la razón. El sentido de esta idea es muy discutido. Según la mayoría de los exégetas, significa la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios, no de nosotros mismos. Y que el hombre recibe de él, bien que se trate de una justicia imputada por Dios al hombre, según muchos protestantes que dicen así, y bien de una justicia interna del hombre operada por Dios, según como dice la Iglesia Católica, ¿no?
La justicia interna que tú tienes que operar, pues Dios a ti te hace justo, ¿no? Dios te declara justo porque eres buena gente, ¿no? Eres buena gente, buen católico, ¿ya? Es lo contrario a lo que la iglesia protestante enseña. Es una justicia imputada por Dios al hombre, como ya le hemos explicado anteriormente. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con el otro punto, que es la justificación. Vamos a continuar, vamos a correr un poco. La justificación. Listo. Antes de entrar a la justificación, hermanos, ¿quedó claro? ¿Se entendió? ¿Han entendido lo que las palabras de Dios nos llegó a explicar con respecto a la justicia de Dios, que es distinto a la justificación? Hasta aquí, por favor, exprésense. Para que cuando haga su tarea, hermano, por favor, lo pueda predicar o enseñar bien. En vista de que ya lo entendieron todo bien, vamos a continuar con la justificación. Significado del término. Justificación es el acto por el cual Dios, que es 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz y hecho justicia en tu favor. 1 Corintios 1:30. Vamos a 1 Corintios 1:30, para que todos podamos entenderlo. Acá en esta versión, nueva traducción viviente, dice: Dios los ha unido a Cristo, a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Ya? Bueno, algunos dicen, nos liberó del pecado, o sea que yo ya no peco, o que mi pecado ya no es necesario confesarlo, como dice una secta coreana. No, no se trata de eso. ¿Ya? Se trata de que si Dios nos liberó de todos los pecados, significa que debemos andar con mayor seguridad de nuestra salvación en el camino o la senda de la santidad. Porque así nos declara santos. Ya de anticipado nos declara santos, porque Jesucristo viene a ser nuestro abogado, defensor delante del trono de la gracia de Dios. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos y alegrarnos por esta gracia inmerecida que todos estamos compartiendo. Continuamos. Justificar viene del hebreo stadak, del griego dikanoi. Dikaiou. Es término forense que significa absorber, declarar justo. Lo opuesto de condenar es pronunciar, aceptar y tratar como justo. Esto es, como no sujeto a castigo. Eso es. Justificación es una declaración de que tú eres justo, por lo tanto no estás sujeto a ser castigado. Y aún más, tienes el derecho a todos los privilegios que se le debe a aquellos que han guardado la ley. Miren, hermanos, miren, esto es un tesoro, esto lo que nosotros hemos podido recibir del Señor. Ya no estamos sujetos al castigo. Ya no estamos sujetos al castigo. Usted tiene que creer. No se sienta mal si pecaste. La sangre de Jesucristo de la confesión de pecado es suficiente. Pero no sujetos al castigo. Algunos hermanos dicen, y si haces un pecado, Dios te castiga y te condena un ratito. ¿Estás en Cristo? No estás sujeto al castigo. Eso puede decirlo a los que no creen, a que no tienen a Cristo. ¿Ya? Eso sí, estás en pecado y estás sujeto al castigo. Pero una vez que tú entregas tu vida al Señor con convicción, estás con todo el derecho, es decir, con todos los privilegios que se le debe a aquella persona que como si hubiera guardado toda la ley. ¿Ya? Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 1.
Deuteronomio. 1. Leo. Deuteronomio, 25. capítulo 25. Si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, todos estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ajá. Todo pleito entre ustedes debe ser llevado aquí ante las autoridades, ¿no es cierto? Para que ellos decidan quién es culpable y quién es inocente. Nosotros fuimos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos llevados ante el Padre con Jesucristo como abogado. Esa es la figura. Y en vez del Padre condenarnos por nuestro pecado, Jesucristo el Señor, Padre también le dice, yo he pagado el precio. Yo he pagado el precio. Y la condena que que merecía, a través de la fe en mi sacrificio, ha quedado anulada. Y esta persona es como si nunca hubiera pecado ahora. Ha sido liberado del cumplimiento de la ley o guardar las leyes para su propia justificación. ¿Se entendió, hermanos? ¿O todavía hay duda de tu salvación? Espero que no. Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, Dios no soporta dos cosas. Que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Eso no soporta. ¿Ya? Que el inocente diga es culpable y el culpable es inocente. Como se ve ahora en la política, ¿no es cierto? Y en muchos otros casos, y aún también dentro de la iglesia. O sea, también se ve en la iglesia. Conozco muchos casos, ¿ya? Que el culpable es inocente y inocente. ¿Por qué? Porque simplemente es papito del líder o del pastor o es conocido y el inocente está loco, ¿no? Ándate a ver un psiquiatra, como le dijeron a un hermano, ¿no? Bueno, hermano, eso dice que no debemos de ser parte de ese tipo de gente porque Dios es lo que Dios aborrece. La justicia es la acción del juez. Desde el punto de vista del litigante, en consecuencia, ser justificados significa conseguir el veredicto, que viene a ser a favor nuestro, ¿no es cierto? Veamos Isaías 43. Isaías 43. ¿Lo leo? A ver. Del 9 al 26. No, 9 y el 26. Al 9 y 26. Dice 9 y 26. Congréguense a unos todas las naciones y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay que nos de nuevo de esto y que nos haga oír las cosas primeras y presente sus testigos y justifíquense y oigan y digan verdad es. Y el 26 dice, hazme recordar, entremos en juicio justamente. Habla tú para justificarte. Es decir, revisa tu situación como te encuentras y presenta tu defensa para que tú demuestres tu inocencia. No hay inocencia en el hombre. No hay inocencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios ponga el veredicto. Pero Dios nos dé el chance de decir por qué somos culpables y por qué no somos culpables, cuándo somos justificados y cuándo no somos justificados. Entonces, ¿necesitamos el veredicto de Dios para decir que somos justificados? Sí, ya lo dijo. En Cristo somos justicia de Dios. Su justificación nos lleva a todos aquellos derechos o privilegios como si nosotros hubiéramos guardado toda la ley. Así que eso es muy cierto en lo que a Dios corresponde. Según las Escrituras, dice que Dios es juez de todas las cosas. Y su trato con los hombres se describe constantemente en términos forenses. Lo que Dios requiere de los hombres es justicia, o sea, conformidad con su ley, y muestra su propia justicia para ser juez al tomar venganza contra los que no cumplen. No hay esperanza para nadie si el veredicto de Dios le es contrario.
Eso es para los impíos, es decir, para los que no creen en el Señor y no andas conforme a sus leyes, ¿no? La justicia según Pablo, la justificación según Pablo. De los 39 veces que el verbo justificar aparece en el Nuevo Testamento, 29 veces pertenece a epístolas o expresión de Pablo, como ocurre en las 2 veces que aparece el sustantivo correspondiente a dicaiosis, en Romanos 8:25 y 5:18. Esto refleja el hecho de que los escritores neotestamentarios solamente Pablo toma como elemento básico de su soteriología el concepto de justificación. Para Pablo, la justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos, gratuitamente por su gracia, mediante la fe en Cristo, sobre la base de no de sus propias obras, sino de la obediencia a la ley y al derramamiento redentor de su sangre por parte del Señor Jesucristo en representación de ellos. ¿Ya? Romanos 3:23, Romanos 4:5, vamos a Romanos 4:5. Romanos 4:5 al 8, ¿no? Ya. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué interesante, ¿no? ¿Qué significa bienaventurado, hermanos? Bendito. ¿Ah? Bendito. Dichoso, dichoso, Ya, dichoso. dichoso, bendito, feliz, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Y está feliz usted o no? ¿Ah? Porque como dice un himno, ¿cómo poder estar triste? ¿Cómo poder estar triste? Si Jesucristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Es como si ahorita estuviéramos en un gobierno dictatorial y usted por pertenecer a un X partido, vienen a su casa y lo condenan de buenas a primeras sin haber hecho nada, solamente pertenecer a este partido. Y esté en la cárcel. ¿Cómo se siente usted? Triste y apenado, melancólico, preocupado, no sabe qué va a ser de su destino. Pues sabe que ese gobierno dictatorial a usted lo van a matar, lo van a encarcelar N de años, sin comunicación con su esposa, no comiendo como se debe, no teniendo higiene, lavado como antes lo hacía, ningún privilegio. ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros ahí? Pésimo, ¿verdad? Ahora aquí dice, ¿cómo debemos de sentirnos? Bienaventurado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó. Él nos compró con su sangre. Ante Dios somos limpios, santos y sin manchas. Pero eso tiene que ser un estilo de vida constante en nosotros. Porque la Biblia nos enseña eso. En otra versión, en Romanos capítulo 4, que acabamos de leer, versículo 5 dice, en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo. Dios tiene en cuenta la fe del pecador, al aceptar a Cristo, para reconocerlo justo. No será pues delante de los hombres aquí en el mundo, porque se van a reír de nosotros, sino delante del mismo. Es un privilegio que ni siquiera el Papa y los mejores presidentes lo tienen, hermanos. Nadie lo puede tener, solamente lo tiene usted. Es una posición bienaventurada, bendita. Y Dios nos reconoce justos, aunque no hayamos hecho nada por merecer tal favor. David mismo habló de la dicha de aquellos a quien Dios reconoce como justos, sin tomar en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus pecados y pasa por alto sus pecados.
Dichosos aquellos a quien Dios perdona sus maldades, y pasa por alto sus pecados. Dichosos, felices. Pero ojo, eso es solamente que usted y yo lo tenemos porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, nuestra vida debe ser una vida de gratitud, eterna gratitud y amor hacia el Señor. Porque sin haberlo conocido, Él nos conoció y nos dio la oportunidad, la santa oportunidad de conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres de nuestra conciencia para saber de que si esta vida no es tan buena, pues la siguiente con Él va a ser gloriosa. ¿Por qué? Dios nos declara justos. Dios no es cualquier presidente, no es tu pastor, no es tu papá, no es nadie, hermano. No es el mejor hombre predicador de la historia, no es Pablo, ni es Pedro, no es San Mateo, no es nadie, ni la Virgen María. Ex Virgen María. Es el mismo Dios, justo y santo, creador del cielo y la tierra, Señor de señores y Dios de dioses, quien te dice, cualquiera que fuera tu nombre, para mí estás justificado. Mantente en eso nomás, hermano, y verás que nuestra vida puede ser muy distinta a partir de hoy. La doctrina paulina de la justificación es un modo característico de formular la verdad central del Evangelio, de que Dios perdona a los pecadores que creen. Si no crees, andarás triste, preocupado, angustiado, porque Dios se da cuenta que el que no cree, no se apoya, no se sujeta, no persevera, no ora, no está pensando en el Señor todos los días, nuestra vida va a ser triste. Dios no quiere que vivamos una vida triste, sino bienaventurada, bendita, feliz. Pero la realidad nuestra en el mundo nos empuja a que vivamos una vida de pena y dolor. Hermano, tenemos que cambiar nuestro chip doctrinal, si es posible. Si es que no nos estamos alimentando, o no nos están alimentando como corresponde en nuestras iglesias. Usted viva conforme a la justicia de Dios. Bienaventurado aquel que Dios no lo condena. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio como algo que revela la justicia de Dios, como dice el capítulo 1, versículo 17. Esta frase tiene una doble referencia. Uno, a la posición del hombre justo, que Dios confiere gratuitamente por medio de Cristo a los pecadores que creen. ¿Ya? Justos a los pecadores que creen. Y el segundo, a la manera en que el Evangelio revela a Dios como el que hace lo que es justo, no solamente juzgando a los transgresores como se lo merece, sino también cumpliendo su promesa de enviar la salvación a Israel y justificando a los pecadores de manera tal que se cumplan en ellos sus propias exigencias judiciales. Fundamento de la justificación. Fundamento de nuestra justificación. Pablo habla en Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 16, presenta su doctrina del día del juicio. El principio del juicio dice así, que a cada uno le va a ser dado conforme a sus obras. Versículo 6. Aparentemente, todos están condenados. Ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20, que se hace eco en el Salmo 143:2, lo mismo, que ninguno será justificado delante de Dios. Pero Pablo ahora proclama la justificación presente de los pecadores que creen en él. Dios considera justo al injusto y justifica al impío. Romanos 3:23 y 4:5. Pablo sostiene que Dios justifica a los pecadores sobre una base justa, a saber que Jesucristo, actuando en representación de ellos, ha satisfecho las demandas de la ley. Jesucristo, actuando
en representación tuya y mía, ha satisfecho las demandas, ojo con eso, subrayelo, de la ley, ¿ya? La demanda de la ley ante Dios, porque la ley viene del Señor. Él fue nacido bajo la ley, es decir, Jesucristo, a fin de cumplir el precepto y carga con la pena impuesta por la ley, en lugar de ellos. Repito, Jesucristo, que nació bajo la ley, lo hizo con el fin de cumplir el precepto y carga con la pena impuesta por la ley en lugar de ellos. Con su sangre, es decir, con su muerte y la sangre derramada por su muerte, quitó, hermano, miren eso, quitó los pecados de ellos. Parece imposible, no es nada romántico, es verdad. Por su obediencia a Dios, ganó todo, ganó para todo su pueblo la posición de cumplidores de la ley, ¿ya? Jesucristo, por obedecer a Dios, gana por ti y por mí, es decir, por su pueblo, la iglesia, una posición de ser nosotros ahora un pueblo cumplidores de la ley. Romanos 5:19. Dice más, Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tras su vida de justicia, padeció la muerte de los injustos. Ojo, tras su vida de justicia, la vida de justicia de Jesucristo, hizo que él padeciera la muerte tuya, que somos los injustos, y llevó la maldición penal impuesta por la ley. Gálatas 3:13 y Isaías 53:4-12. Lo lee usted, por favor, lo que estamos compartiendo aquí para que se pueda enriquecer usted también su espíritu. En su persona los pecadores de su pueblo fueron juzgados. ¿Ah? En la persona de Jesucristo, nosotros los pecadores, y especialmente de su pueblo, ya fueron juzgados y expiados en la cruz. Por eso, este acto de justicia de uno, como dice uno, que cumplió justicia uno, su vida y muerte, impecable, dicho sea de paso, vino a todos los hombres a justificación de vida, Romanos 5:18. Es así que los creyentes son hechos justicia de Dios en y por el que no conoció pecado personalmente, pero que en forma representativa fue hecho pecado. Jesucristo no conoció pecado personalmente, porque no pecó nunca, y eso hizo que Él fuera nuestro representante en forma natural por su muerte, y Él llevó nuestros pecados. Y fue tratado como pecador, como ustedes lo vieron, fue condenado a la cruz, en lugar de nosotros. En consecuencia, Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios justicia. Justicia. Así que, amados hermanos, esto es un tesoro lo que estamos aprendiendo. Y recordando también, dicho sea de paso, tu ministerio, tu vida, tu forma de ser y lo que Dios te esté mostrando va a ayudar mucho a la iglesia si nosotros empezamos a tener un cambio de vida y estilo de vida y forma de pensar. La vida no va a ser aburrida, como el cristianismo. Algunos dicen, qué aburrido ser cristiano. No es aburrida. Es aburrida porque no sabes el valor de lo que significa la justicia de Dios hacia nosotros y no conocemos a Jesucristo como Señor. Conociendo esto, cuando usted lea los evangelios luego, se va a dar cuenta que cada paso que Jesucristo ha dado y luego cómo llegó antes de su padecimiento y después de su padecimiento hasta la muerte y resurrección, sabe que todo el camino de Jesucristo, el que se lee en los evangelios,
tuvo el significado de hacer justicia, de ser el cordero, el que va a expiar, que va a ser propiciatorio, el que va a justificar, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos aprendiendo aquí ahora, usted lo va a ver en los evangelios. Léalo con detenimiento, saque usted las conclusiones, se da cuenta que en todos los evangelios, usted ve, en esta parte veo justificación, en esto veo la expiación que es su perdón. Continuemos. Este es el pensamiento que se expresaba en la antiguos teología protestante, mediante la frase, la imputación de la justicia de Cristo. Esta frase no se encuentra en Pablo, pero sí su significado. El punto de que resalta es que el creyente, en los creyentes son considerados justos ante Dios, como dice Romanos 5:17, a ser admitidos por Él a compartir la posición de Cristo. Miren ustedes, Romanos 5:19. Vamos a Romanos 5:19, a ver. 5:19 de Romanos. Vamos a enterarnos un poquito de esto. Amén. Ya, lea usted. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ajá. Amén. Por unos pecadores, ¿ah? Y por otro, justos. Qué fácil fue creer de que por culpa de Adán, por la desobediencia de Adán, todos somos pecadores. Y todos nos sentimos pecadores, ¿verdad? Pero ahora tenemos que cambiar el chip. Usted como creyente tiene que cambiar el chip de sus pensamientos. Dice, pero si por Adán y Eva fuimos condenados y juzgados y prácticamente nos habían ido a tener sentido. Pero vino Jesucristo y terminó con eso. Terminó así y sencillo. Y no vivió tantos años como nosotros hasta el día de hoy estamos viviendo, ¿no? Algunos de nosotros, digo yo. 33 años. 3 años de ministerio público. ¿Se dan cuenta? Dando testimonio antes de los 30, antes de salir a la palestra a empezar su ministerio. ¿No? Nosotros queremos ministerio sin que nadie nos conozca. Ni los vecinos nos conocen, ya queremos ministerio. Bueno, gánate tu santidad o se muestra tu santidad, justifica tu cristianismo en el mundo. ¿Ah? Ahí, hermano. Uno no sale de su casa, paran en casa, y quieren ser teólogos y quieren ser... Pero aquí ha mostrado que eres cristiano. Uno puede creer en eso en teoría. Y si se va a acostumbrar a estar adormecido por su autojustificación. Jesucristo hizo lo contrario. Era santo, pasó las tentaciones, vivió entre nosotros como cualquier persona. Y antes de salir al ministerio, se ganó la aprobación de la gente por su testimonio y la aprobación de Dios. Y usted sabe lo demás que pasó en esos 3 años. Pero antes, ¿qué? ¿Acaso Jesús se ocultó como el topo, no salió, fue como algunos a otros países, al Himalaya, a hacer meditación trascendental? No, hermano, todo ese tiempo lo invirtió orando, conociendo más a Dios, conociendo, por ser Dios, pero también fue hombre. Y por ser hombre, tuvo que hacer como usted ahora yo. Aprender, y creer y vivir, y creer y vivir. Todavía no ministerio, pero estuvo 30 años así, 29 años y medio ya, vamos a ponerle. Dándole testimonio, yendo a aprender. No necesito un título que diga ya tú terminaste el seminario y eres pastor, o ya eres un líder reconocido. No, hermano, son ambiciones terrenales, carnales muchas veces. Uno se hace pastor porque piensa de que habla bien, mira bien, pero no ora. No testifica, no lo conocen, no se hace conocido ante la gente por su testimonio. Vemos la injusticia y callamos. Vemos un ratero y seguimos callados, para no meternos en problemas, decimos. No podemos decir, Señor, está mal dicho eso, mal hecho esto, no lo hacemos. Pero queremos sí ganarnos un puesto en la iglesia. Y hasta nos peleamos, ¿no? Con otros, ¿no?
reconociendo que somos mejores que otros. Nadie es mejor que nadie. Hagamos como Cristo, hermanos. Le valió solamente 3 años para ser un gran líder, ser el Mesías, demostrar a la gente de que Él era el Mesías, pues. Y sigue siendo el Mesías para nosotros. El punto se hace resaltar aquí en Romanos 5:19. Continuamos. No hay nada arbitrario o artificial en esto, porque Dios reconoce la existencia de una real unión de solidaridad pactual, del pacto entre ellos y Cristo. Para Pablo, la unión con Cristo no es ficción, sino un hecho básico, en realidad, del cristianismo. Y su doctrina de la justificación es simplemente el primer paso en el análisis de su significado, de modo que es en Cristo, en quien son justificados los pecadores. Dios los considera justos, no porque consideren que han cumplido la ley personalmente, lo cual sería juzgar falsamente, sino porque consideran que están en aquel que guarda la ley de Dios, o guardó la ley de Dios en representación de ellos, lo que constituye un juicio verdadero, de modo que cuando Dios justifica a los pecadores, lo hace sobre la base de la obediencia y la muerte de Cristo, que actúa justicieramente. Qué bueno, hermanos, compartir con ustedes estas enseñanzas. Espero que lo valoremos y eso pueda tener en usted, para usted y su iglesia, un cambio en la enseñanza, en su forma de pensar, en su forma de orar ahora, en su forma de leer la palabra de Dios ahora, en su forma de hacer tu ayuno, tu oración, en tu forma de adorar en la iglesia. ¿Ya? Y si usted es un adorador en la iglesia, hágalo bien. Si va a tocar su guitarra, hágalo bien. Y si va a utilizar un micro, pues hágalo bien. Aunque sean, como dicen ahí, 3 gatos en su culto, hermano, levante el volumen y que escuchen la gente en la calle. Es algo que a mí me ha gustado siempre hacerlo. Cuando estaba sirviendo al Señor en Posuso, no éramos muchos, pero la alabanza era mucha. Antes que empiece el culto, ya los parlantes prácticamente resonaban fuera de la pared del templo. La gente que pasaba tenía que escuchar las alabanzas, ya sean himnos, ya sean cánticos espirituales, pues lo escuchaba. Antes que empiece todo, como llamando. Y era la característica, que todos, hasta los vecinos, no nos molestábamos otra semana, pero hasta los vecinos tenían que escuchar, que eran muy católicos. Los vecinos escuchaban las alabanzas, no domingo solamente, no solamente domingo. Culto de oración o cualquier tipo de reunión que teníamos. Y cuando no teníamos, también poníamos música. ¿Por qué callarnos? Si el mundo nos bombardea con sus canciones públicas, el catolicismo nos bombardea con sus procesiones constantes algunas veces, ¿y por qué nosotros tenemos que callar? ¿A quién vamos a faltar? Si todos dicen creer en Dios, pues utilizan esas armas que Dios nos ha entregado. Hágalo bien. Los medios de la justificación. El medio de la justificación es la fe en Cristo. Dice Pablo que es el medio por el cual se recibe la justicia y se otorga la justificación. Ojo con eso. El medio por el cual se recibe la justicia de Dios y se le otorga a usted y a mí la justificación. Los pecadores son justificados por medio de la fe. Pablo no considera que la fe sea la base de la justificación. Si así fuera, se trataría de una obra meritoria. Y el apóstol no podría referirse al creyente como aquel que no obra. Ni podría decir tampoco que la salvación por fe se basa en la gracia, porque la gracia incluye totalmente las obras. Pablo cita el caso de Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para probar que el hombre es justificado por medio de la fe sin las obras. Romanos 4:3 y Gálatas 3:6
y también se cita en Génesis 15:6. En Romanos 4, 5 y 9, versículos 22 y 24, Pablo se refiere al texto del Génesis como si enseñara que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Todo lo que quiere decir, como lo indica el contexto, es que la fe de Abraham, la confianza plena en la promesa de Dios, fue lo que proporcionó la ocasión y el medio para su justificación. No su propia justificación, sino cuando escuchó Dios a Dios, cuando Abraham escuchó a Dios, esas promesas, en esa palabra del Dios invisible, y caminó en esa palabra, en esa promesa, y se enrumbó bajo esa promesa, y dejó que la gente le dijera N de cosas cuando salió de su tierra y de su parentela. Por esa promesa es que Dios dice, le fue contada por justicia, por la palabra de Dios. Entonces nuestra justificación es por la fe en Jesucristo. La frase contada es justicia, tanto puede significar por equivalencia real o por algún método arbitrario del cálculo, o a fin de, que lleva a, que da como resultado. Evidentemente la última alternativa es correcta, que nos lleva a ser justificados. Pablo no está sugiriendo que la fe, considerada como la justicia real o como sustituto de la justicia, sea la base de la justificación, como dice Romanos 4. No se ocupa para nada de la base de la justificación, sino solamente de los medios para conseguir la justificación. Vemos en Pablo y en Santiago otros puntos. En la posición de Santiago 2, 14 al 26, enseña que Dios acepta a los hombres sobre la doble base de la fe y las obras. Algunos han pensado que Santiago deliberadamente contradice la enseñanza paulina de la justificación por la fe, sin obras, suponiéndola antinómica. Romanos 3:8. Pero este modo de pensar parece ser una interpretación errónea de lo que quiere decir Santiago. Debemos recordar que Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que emplea justificar como término técnico para la acción de Dios que acepta a los hombres cuando creen. Cuando Santiago habla de ser justificados, pareciera que está utilizando la voz en el sentido más general de ser vindicados o hallados genuinos, rectos delante de Dios. Y los hombres, frente a la posible duda de si uno era todo lo que pretendía ser o se decía que era. Cuando un hombre es justificado en este sentido, significa que se demuestra que es un creyente genuino, un creyente que ha de demostrar su fe por medio de la acción. Esta justificación es, en efecto, manifestación de la justificación que se ocupa Pablo. Santiago cita en el Génesis 15:6 con el mismo propósito que Pablo, o sea, el demostrar que fue la fe lo que aseguró la aceptación de Abraham. Pero ahora argumenta que esta afirmación se cumplió, se confirmó, se evidenció como verdadero y se cumplió como correspondía por medio de los hechos. 30 años más tarde, cuando Abraham fue justificado por las obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, su fe fue hecha perfecta, adquirió la expresión correspondiente mediante la acción apropiada. Fue así que se demostró que era un verdadero creyente. En caso de Rahab, es paralelo. Lo que quiere demostrar Santiago en este párrafo es simplemente que la fe, o sea, una simple ortodoxia como la que tienen los demonios, no acompañada de buenas obras, no ofrece la base suficiente para inferir que un hombre es salvo. Pablo hubiera estado completamente de acuerdo con él, la justificación.
Ah, la fe sin obras está vacía. ¿Me entiendes? ¿Aquí hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este punto? Si hubiera alguna duda. Solo para recalcar, pastor, que lo que dice Santiago es lo que se determina ahí justo en lo que está escribiendo, que es es la fe con acción. Sí, O sea, mejor dicho, lo que se refiere a Santiago es el resultado de nuestra salvación va a dar obras, el resultado de la salvación, para que no, para que no se pueda contradecir con lo que dice Pablo, ¿no? Que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se lo diga. claro. Ah, pues por eso en Santiago, Pablo, el apóstol en Santiago, capítulo 2, 14, lo que trata de decir es que dice que ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Mm? O sea, la fe ¿Acaso puede con salvar acción, solamente la fe y sus hechos no? Por la eso fe con acción. Jesucristo, como le decía, hermano, cuando apareció a los 30 años, hacia los 33, pues, según se dice, ¿tuvo fe en Dios? Sí. ¿Creyó en Dios? Sí, lo creyó en Dios. Cumplió durante 29 años y casi 30 años los mandamientos y después de los 30 también sí, lo cumplió. La gente vio que cumplió los mandamientos. Cada uno de ellos. La gente vio que hubo un mal testimonio. No vio el mal testimonio. Porque su fe, en el conocimiento en Dios, alimentó su fe a través de las obras. O las obras alimentó su fe. O su fe fue el medio para el cual sus obras fueran resaltadas. Jesucristo no solamente tuvo fe en Dios, pero él es Dios. Bueno, también fue hombre, 100% hombre, como 100% Dios. Pero él no se dedicó a demostrar que era Dios, ojo. Él No, se no, no, dedicó a no se obedecer, lució. a obedecer, a cumplir Él los se lució mandamientos. como un hijo, un hombre más, como una persona más. Tuvo sed, tuvo que caminar, no hizo teletransportación, tuvo que tomar su burrito o caminar, llevarle agua a su mamá, ayudar a su papá, conversar con sus amigos, estar con los vecinos, estar con la familia, con los tíos, con los primos, correr con ellos, arrear las vacas, arrear los ganados, comer lo que había en la mesa. Todo lo que usted está padeciendo, pasando en casa con sus hijos, también lo vivió. Lo que pasa usted con su familia, él también lo pasó. La vida no lo dice al detalle. Si lo hubiera dicho, pues faltaría espacio. Describí los 29 años de él, lo que hizo con sus amigos, cómo fue el paso de la adolescencia. ¿Se habrá enamorado? De repente se habrá enamorado. ¿Quién sabe, no? ¿A una chica le habrá gustado él? De repente, ¿quién sabe, no? Pero no es muy importante saberlo. El final es importante. Por eso dijo una vez Jesucristo, ¿alguien me redarguye de pecado? No, nadie le puede redarguir. Y lo que dijeron que era pecado solamente fueran mentiras. Que eso no le quitó. No dijo, ay Señor, mira, yo te he servido tantos años y la gente está hablando mal de mí, diciendo mentiras. Él no se inmutó, por eso él sabía, estaba convencido. Sus convicciones eran muy fuertes y además Dios sabía eso, ¿no? Lo que le venía. Atesoró la palabra y sabía que por medio de la palabra también iban a venir problemas. Entonces, el gran ejemplo de la fe con obras es Jesucristo. Porque solamente creía que el Mesías iba a sacrificarse, pero no se quiso sacrificar. Sí, él sabía que Jesús, le iban a pegar, pero no fue al matadero. Entonces, ¿de qué fe estaba hablando de Jesucristo y la palabra de Dios? Que en él se estaba cumpliendo, ¿no? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Se está demostrando que él iba a hacer el sacrificio por nosotros. Así que, hermanos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, tiene que demostrarse. No se encierra. Ahí en el trabajo, demuestre su cristianismo. Y si usted no quiere salir de casa, salga, hermano. Tome el carro, no sea todo taxi. Tome su bus. Ahí vaya al mercado, haga el mercado.
entrevérese en la gente, escúchelas, compártela, dele la mejor respuesta para su vida, porque somos llamados para hacer luz. Y la luz debe brillar entre las tinieblas. Como así muchas veces enseñamos, pensamos que en la iglesia están los santos, pero los santos no están en la iglesia. Los santos se ven afuera de la iglesia. Ahí se van a ver los santos. Adentro no, adentro todo el mundo va a brillar. Dice que va a brillar. No nos conocemos bien, pero cuando salen afuera, eso queremos ver. Uno va a su casa, lo visita, toca la puerta, ve qué va a encontrar ahí. ¿Ah? Bien, hermanos, continuamos, para no detenernos. La propiciación. Son 8:25 hablando de la propiciación. Vamos a hacer un break, ¿sí? Lo voy a pasar lista.